Luego vamos a hablar de algunas herramientas de planificación fiscal. Después vamos a pasar a herramientas de planificación fiscal. Quiero separar lo que es planificación fiscal de, por ejemplo, para que se den cuenta qué tipo societario me conviene desde el lado de una startup de un negocio, comparado con la planificación fiscal estratégica o proyección fiscal o prebalance, que le llaman algunos, que yo pueda hacer sobre mi negocio para poder ir analizando el rumbo que tiene mi empresa agropecuaria. En el punto 3 vamos a hablar de saldos a favor y proyección de los mismos. Acá vamos a estar hablando un poquito de IVA y de ingresos brutos. En el eje 4, novedades impositivas y de gestión relevantes para el sector. Acá queríamos compartir algunas novedades que entendemos que el productor agropecuario debe conocer y que es necesario que conozca para poder tomar dimensión de qué está pasando en su negocio desde la parte administrativa, contable e impositiva, ¿no? Siempre que me refiero a lo administrativo, contable e impositivo. Y luego, en el punto 5, vamos a tener la proyección en las empresas del agro y estado de situación. Y acá sí, sobre el final, vamos a trabajar un poquito con algún modelo de proyección fiscal para que ustedes se puedan llevar algunas nociones y también cuando Mónica comparta el material a través de la Mutual, también van a recibir un Excel para que puedan tener ese mismo formato para trabajar como un archivo base, ¿no? Y vamos a cerrar con algunas recomendaciones finales. Como dijo Mónica, si alguno quiere ir poniendo preguntas, yo por ahí porque tengo la pantalla completa no las estoy viendo, pero Mónica me va frenando, son justo de ese momento, y si no, cuando hacemos ese corte de 5 minutos, ahí vemos qué preguntas hay, y después dejamos para el final, sobre todo para no quedarnos en el medio y poder ver todo el material en la charla, ¿no? Hablemos un poquito del impacto de la carga fiscal sobre la rentabilidad en las empresas del agro y análisis de contexto. Se dice, de acuerdo a un informe FADA publicado en junio de 2020, que cada 100 pesos de la renta agrícola, esto, les aclaro, está establecido por un modelo de determinación de cuánto se lleva el Estado en la renta agrícola, y está estimado que cada 100 pesos se lleva el 68,30 entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. Por lo tanto, convengamos que va a ser un sector que va a tener una alta carga fiscal impositiva sobre la cual yo tengo que gestionar. ¿A través de qué impuestos se va a llevar el Estado esta porción de la renta agrícola? Arranquemos por los derechos de exportación, el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos, impuesto inmobiliario y tasas viales municipales, o también conocido como red vial. O sea, acá vemos cómo la nación, la provincia y los municipios llevan su porción de la renta de acuerdo a qué tipo de negocio estemos haciendo. Y otro punto que queremos resaltar es que no solo la presión fiscal es económica, sino que también tenemos que entender que la empresa agropecuaria tiene una carga administrativa que es muy importante y que requiere un alto nivel de cumplimiento fiscal. Esto seguramente los que ya vienen trabajando con algo de administración, un poco la charla está orientada a productores que pueden tener un estudio contable que tercerizan toda esta gestión, o algunos que ya empiezan a armar su administración interna, ¿no? La carga administrativa, los que ya ahondaron en este tema sabrán que hay muchísimos regímenes de información y requerimientos de información por parte del fisco en la empresa agropecuaria, además de todas las leyes impositivas de impuestos nacionales y provinciales y sus resoluciones que terminan reglamentando el impuesto, que son las que nuestro sector administrativo o contador tiene que estar leyendo todo el tiempo y cumpliendo para poder ser más eficientes en esta gestión, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, para mencionar un régimen de información, ustedes sabrán el CISA para los que comercializan en agricultura, requiere un montón de cumplimientos para poder tener un correcto scoring o nivel de comportamiento que va a ser el que mejor les termine brindando el beneficio financiero de la carga fiscal. Pasando a lo que es herramientas de planificación fiscal,
les decía que una herramienta de planificación, la planificación fiscal por lo general está orientada a elegir la mejor alternativa a efectos de reducir una carga tributaria al mínimo legal. Y es acá donde yo voy a tener un montón de herramientas para que si yo estoy parado hoy y estoy por lanzar un nuevo negocio, un montón de preguntas que yo me tengo que hacer obligadas para ver cómo configuro ese negocio, ¿sí? Cómo me voy a armar y cómo lo voy a enfrentar. El objetivo claramente va a ser reducir la carga fiscal al máximo posible. Obviamente siempre estamos hablando de una planificación fiscal, no de evadir impuestos, claramente, ¿no? Es utilizar las herramientas legales para poder pagar de acuerdo a ley lo mínimo posible. O diferir la carga fiscal. También tenemos herramientas que permiten diferir la carga fiscal, o sea, no pagarla en este ejercicio y sino ir compensándola en el tiempo. Les decía que como herramientas de planificación fiscal, la elección de la forma jurídica más conveniente va a estar ligado mucho a las personas que la componen a la sociedad y al tratamiento impositivo que esto deba tener. O sea, yo voy a, de acuerdo al tipo de negocio que haga, voy a tener que analizar si tengo que hacer una sociedad anónima, si quiero hacer una SRL, si quiero hacer una sociedad simple, como se denomina ahora con la reforma del Código Civil a las nuevas sociedades de hecho, o puedo hacer una explotación unipersonal. Ustedes bien sabrán que muchos tienen sus explotaciones directamente a través de personas físicas, y esto lo denominamos explotaciones unipersonales cuando estemos hablando de esto también. Y acá en esta herramienta de planificación fiscal, la planificación fiscal no solo va a estar determinada por contadores, sino que también pueden participar otros profesionales de otras áreas, como puede ser un abogado asesorando qué estructura jurídica para un determinado tipo de persona es la conveniente para aplicar. Otra herramienta de planificación fiscal es la utilización, por ejemplo, del canje agropecuario. Este es el canje de granos por otros bienes o servicios del sector agropecuario. Esto es un formato ya bastante utilizado por los productores y por suerte ya arraigado en la comercialización de granos. Esto es entregar granos para canjear por productos agropecuarios. Y bueno, en estos contextos también se viene utilizando mucho para el efecto financiero, los beneficios financieros que puede llegar a traer impositivos un canje agropecuario, como pueden ser, por ejemplo, la no retención de IVA o la no aplicación de una percepción de IVA granos. Este beneficio está planteado del canje agropecuario desde el lado del productor, pero también trae beneficios para el lado del canjeador, o sea, para el que vende el insumo, que tiene la opción de, cuando está haciendo un canje agropecuario, poder diferir el pago del IVA hasta el momento que recibe el producto agropecuario. O sea, si uno cancela una compra de una maquinaria o de un silo bolsa con soja, hasta que no se hace la entrega del grano, el que emitió la factura por el silo bolsa puede no ingresar el IVA al fisco. La opción de venta y reemplazo como otra de las herramientas, esto es poder utilizar la utilidad de la venta de un bien y tomarlo como costo de adquisición del nuevo bien que estoy comprando. Esta es una opción que está prevista en la Ley de Impuestos a las Ganancias, que tiene un plazo de 1 año para poder comprar un bien y vender un bien y comprar otro. Otra de las cosas que nos vamos a tener que preguntar ante un startup va a ser fijar un correcto cierre de mes de ejercicio de acuerdo al ciclo productivo. Acá lo que nos vamos a tener que parar es en la actividad que estoy haciendo, en el negocio, y entender si estoy, por ejemplo, en un establecimiento ganadero de cría, voy a tener que tener en cuenta las fechas de aparición. Quizá un cierre que esté muy cercano a los nacimientos nos va a encontrar con un mayor stock de hacienda, que si después vendo los terneros y tengo un cierre posterior. Y en un establecimiento agrícola tener en cuenta también las fechas de cosecha, ¿no? Acá, en qué momento del año me representa mi mejor ciclo de mi actividad para poder en ese ciclo contar con el mayor periodo de ganancias y de costos que yo pueda atribuir. En lo que es herramientas, también nosotros lo vinculamos a la generación de los saldos a favor. Decíamos hoy, por ejemplo,
en el CISA, el control de devoluciones de IVA y reducción de alícuotas, acá yo voy a tener que trabajar para ver que la empresa tenga, esto que les decía hoy, Scoring 1, va a ser una herramienta de planificación fiscal y de poder estar optimizando al máximo el costo impositivo, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo que el operador, cuando yo vendo granos, me retenga el 5% y me devuelva ese 5% el fisco a los 45 días, que me retenga el 7 y me devuelvan el 6 y el fisco se quede con un punto, o que directamente por tener un mal comportamiento en este registro no me devuelvan nada de la retención de IVA. Esto va a incrementar mi saldo a favor de libre disponibilidad. Muy importante manejar los regímenes de retención y percepción, conocer, tanto sea de IVA, de ganancias, como de ingresos brutos, los regímenes de retención y percepción, para que cuando yo recibo un pago, poder contar, poder entender cuáles fueron las retenciones correctas que me aplicaron. Recordemos, por ejemplo, que si yo sufro una retención indebida en una provincia de ingresos brutos en la cual no estoy inscripto, puede llegar a terminar siendo un costo para la empresa directamente sin poder tomarlo como crédito impositivo. Para esto tengo que conocer los regímenes de retención y poder hacer los reclamos de esas alícuotas incorrectas que me están aplicando y poder discutir la incorrecta aplicación. Y también en la administración de los saldos a favor hablamos de la proyección de la utilización de los mismos. O sea, si yo tengo muchos saldos a favor, quizá viene un gerente financiero o alguien que se encarga de la parte financiera de la empresa y ve los saldos a favor que yo tengo de ingresos brutos o de IVA y va a preferir que yo utilice todas las herramientas que pueda para poder recuperar ese importe y cuando yo tenga que pagar el impuesto me va a dar los fondos para que pueda hacerlo. Mientras tanto puede hacer algún tipo de inversión con esa plata. Recordemos que los créditos impositivos quedan inmovilizados hasta que se apliquen contra el impuesto. Y luego va a estar la estrategia que tenga la empresa, de acuerdo al nivel societario o a través de explotaciones unipersonales, de distribuciones de utilidades, a través de honorarios y dividendos. Recordemos que honorarios va a ser el importe que pague la empresa a la gestión del directorio, los dividendos va a ser lo que pague al accionista, que hoy está grabado con una alícuota del 7%, y autónomos y sueldos de accionistas, ¿no? Las empresas que también buscan la forma de, que está previsto, de que los mismos accionistas o directores puedan tener una relación de dependencia de la sociedad para poder asignarle un sueldo con algunos beneficios que tiene esta opción, de que sea la posibilidad de que el accionista pida la no retención de las cargas sociales, la no deducción de las cargas sociales, porque ya está ingresando al régimen jubilatorio a través del pago de autónomos. Como otra herramienta de planificación fiscal también encontramos los aportes a las sociedades de garantía recíproca. Esto, en el mercado hay mucha oferta de sociedades de garantías recíprocas que están buscando tanto socios partícipes como socio protector. El socio protector va a ser quien realice un aporte a la sociedad de garantía recíproca y debe mantener ese aporte por 2 años inmovilizado. Ese aporte que el socio protector hace a la SGR va a tener una deducción del 100% en el impuesto a las ganancias. O sea, el importe lleno lo va a poder deducir en el impuesto a las ganancias. Les decía, la consecuencia va a ser inmovilizar esos fondos por 2 años y sí tenemos que saber que la rentabilidad que genere la SGR con la administración de esos fondos sí va a estar alcanzada por el impuesto. Y para el lado del socio partícipe, estar en contacto con la SGR le va a permitir un acceso al crédito calificando directamente con una SGR y pudiendo ir a través de la SGR a una entidad bancaria si no fue directamente una entidad bancaria, ¿no? Cuando hablamos de crear nuevas sociedades, debemos pensar en cuál es el objetivo, ¿no? Si yo ya tengo una sociedad hoy, si por ejemplo tengo una empresa agrícola y a partir de mañana quiero empezar a hacer fletes, por ejemplo, y quiero diversificar riesgos, quizá me convenga hacer una nueva sociedad, porque estoy pensando que en la explotación agropecuaria yo tengo un empleado solo y cuando tenga la actividad de fletes voy a tener muchos empleados y entonces no quiero tener tantos empleados
en la actividad agropecuaria porque vengo bien, entonces creo una nueva sociedad para diversificar riesgos. También está la posibilidad que tiene el rubro agropecuario de el IVA y la opción anual agropecuaria, que esto lo vamos a comentar más adelante, pero la posibilidad de no perder la opción. O sea, si yo meto una actividad nueva en mi explotación agropecuaria, quizá si no se dedica a la producción primaria esté perdiendo la opción de un IVA anual agropecuario. ¿Qué ventajas puedo tener para la unificación de todas las actividades en una sociedad? Bueno, quizá tenga un menor costo societario y administrativo, esto vinculado a que por ahí el mismo contador que me la viene llevando a la sociedad, agregué una actividad más, quizás incremente en volumen, pero no son dos sociedades en las cuales tenga que tener gastos administrativos y de certificaciones y de costo de mantenimiento. En el impuesto a las ganancias, pudiendo compensar un quebranto de alguna actividad con un beneficio de la otra, y también con el impuesto al valor agregado y los saldos a favor. Quizá una actividad que yo tenga sea acumuladora de saldos a favor y la otra que complementé es generadora de débito fiscal y pueda ir gestionando estos saldos a favor. En lo que hace a modalidad de contratación, la diferencia grande está entre lo que es los contratos de arrendamiento y a parcería, vinculados a los contratos de arrendamiento directamente para el sujeto que está facturando, va a estar alcanzado por el impuesto en el momento de la facturación. Esto va a ser a través de un contrato de arrendamiento. Y en el caso de la parcería, el hecho imponible se va a generar a partir de cuando cada uno realice la venta de la distribución de los frutos que acordaron en el contrato. Entonces, es un esquema, vemos cómo a través de un esquema asociativo uno puede comenzar a diferir esa carga fiscal contra otra que puede llegar a ser inmediata o en el periodo fiscal presente. Un aspecto que quería comentarles respecto cuando hablábamos de establecimientos de cría, sí recordar que la empresa ganadera de cría es necesario que planifique sus stocks de cierre con el objetivo de disminuir o diferir la incidencia y la carga fiscal. Esto vinculado a muchos les habrá pasado que se han juntado con el contador en el último trimestre y el contador les dice: tenés que vender 10 animales de tal categoría antes del cierre o X cantidad de animales antes del cierre. Y esto va a estar vinculado a este esquema de evaluación de Hacienda que es interesante que lo entendamos, que es que la evaluación de bienes de cambio va a tener un criterio contable y un criterio impositivo, ¿sí? Cuando yo voy al criterio, cuando voy al criterio contable siempre voy a estar hablando de valores de mercado, y cuando voy al criterio impositivo ya voy a tener que establecer dos mecanismos diferentes. Si yo soy un mero invernador, voy a tener que estar hablando de evaluaciones de valor de mercado. Ahora, va a ser importante conocer la norma de impuesto a las ganancias a fondo cuando yo estoy del lado de un establecimiento ganadero de cría. Porque el establecimiento ganadero de cría me plantea la posibilidad de evaluar impositivamente a lo que se llama el costo estimativo por revaluación anual. Dicho de esa forma no se entiende mucho, pero lo que quiere decir la norma, cuando uno va a ver el costo estimativo por revaluación anual, es que las hembras, o sea, los vientres, se evalúan a un costo fijo. Que este costo fijo va a ser el costo de la primera adquisición de vientres que la empresa tuvo. Y los machos se van a evaluar al 60% promedio de la categoría más vendida de los últimos 3 meses. Entonces, esto es un beneficio que tiene la norma para el criador de poder mantener bajo esa evaluación impositiva y orientado a lo que el contador o la estrategia fiscal que nosotros tenemos que tener en el último trimestre de elegir la categoría más vendida, va a estar en función a esta evaluación que estamos diciendo de cuál es la categoría más vendida de los últimos 3 meses. Este es un esquema muy puntual para establecimiento ganadero de cría, de lo cual yo les quería dejar dos conceptos de esto, que el artículo 142 del decreto reglamentario, porque muchas veces nosotros decimos cuál es la categoría más vendida y directamente establecemos cuál es la categoría más vendida del último trimestre.
Ahora, sí lo que quería transmitir es que tenemos que tener en cuenta este artículo del decreto reglamentario, que es el 142, que la categoría más vendida no solamente es la que tuvo mayores ventas del último trimestre, sino que una vez que yo determino que esas ventas fueron las mayores ventas del último trimestre de esa categoría, tienen que superar el 10% del total de la venta de la categoría que fue considerada como base en todo el año. ¿Qué quiere decir? Que si yo vendí 2 vacas en el último trimestre y mi total de ventas de vacas del año fueron 10 vacas, esa venta no termina siendo representativa por más que yo no haya tenido otras ventas. Yo tengo que superar haber vendido 3 vacas para que eso sea representativo. Y esto es una aclaración que hace el decreto reglamentario sobre la ley para que uno no, justamente no manipule las ventas del último trimestre directamente vinculado a obtener la mejor valuación que pueda tener respecto a esto que hablamos recién del establecimiento de cría. Y otro punto que me parecía interesante transmitir es, habrán escuchado mucho ya hablar del tema de ajuste por inflación, el ajuste por inflación que tenemos en los balances legales y el ajuste por inflación impositivo. Y acá hay un punto que sí quería agregar, que es en lo que respecta a compra de Hacienda, al cierre, cuando uno está sobre el final haciendo una compra de Hacienda, tenemos que tener en cuenta si la compra va a ser al contado o va a ser financiada. Veremos que no es lo mismo hacer una compra al contado y una compra financiada. ¿Por qué? Porque supongamos un ejemplo de que una vaca vale 25.000 pesos y mi costo fijo de evaluación impositivo de esa vaca fue de 500 pesos histórico, ¿no? Que la puedo evaluar de acuerdo a establecimiento ganadero de cría. Imagínense que yo compro Hacienda por 2,5 millones de pesos, hago la evaluación impositiva y tengo 50.000 pesos en mi evaluación impositiva, que van a ser 100 vacas por 500 pesos que vale la vaca, pero tomé financiado los 2,5 millones para poder hacer frente a la compra de Hacienda. Uno, la primera parte, o sea, la compra de Hacienda y la evaluación impositiva, puede haber logrado el objetivo, que es generar un quebranto impositivo para tomar una mayor deducción en impuesto a las ganancias y elegir también la categoría más vendida. Pero fíjense que esa compra financiada, cuando yo vaya a hacer el ajuste por inflación impositivo, que va a ser de acuerdo a la situación del balance anterior que nos vamos a encontrar, voy a tener un problema de activo computable y pasivo computable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la compras al contado, mi activo computable van a ser los 50.000 pesos, que es la evaluación impositiva, y voy a poder registrar una pérdida por el ajuste por inflación. Esto quiere decir porque estoy mandando un mayor activo computable y no estoy enviando ningún pasivo computable. Ahora, si compro financiado, fíjense que el efecto puede llegar a salir mal, porque el activo computable va a ser una evaluación impositiva de 50.000, pero el pasivo computable va a ser de 2,5 millones, porque estoy debiendo, tengo un pasivo comercial por esa compra. Por lo tanto, cuando tenga que hacer el ajuste por inflación impositivo, la diferencia entre activo computable y pasivo computable va a ser muy superior a la del pasivo y voy a tener que declarar una ganancia en el ajuste por inflación impositivo. Así que es un punto interesante para ver cómo repercute, porque quizá en el momento de la compra no nos damos cuenta, pero al año siguiente, cuando el contador está cerrando el balance, esto puede llegar a impactar y ya no tenemos, estamos fuera de tiempos como para poder subsanar este error. Ahora, desde el lado de la administración, ¿cómo entendemos nosotros que podemos controlar? Porque una cosa es lo que el productor o el encargado del campo de la hacienda está mirando en el campo y sabe cuánto tiene de hacienda y va y revisa los lotes, pero también transmitir que desde la administración o como contadores agropecuarios o administradores, yo puedo estar analizando las compras, las ventas, los pases de categoría y llevar un control de la existencia inicial con la aparición y el control de las ventas del ejercicio y stock final. Esto con el objetivo de, sobre todo, generar información y poder comparar contra la información del campo qué puede estar pasando como punto de control en mis stocks de Hacienda. Entonces puedo armarme un cuadro de compras de Hacienda, de ventas, y poder manejar mi stock de existencias.
¿qué información desde el lado de la administración yo voy a poder tener de estas existencias? Voy a poder contar con solicitar las actas de vacunación de aftosa, realizar las consultas en SENASA de stock por RESPA. Esto recuerden que hoy con el quit y clave fiscal, cada uno puede entrar con su número de RESPA y consultar el stock a una fecha específica. Por lo tanto, esto se transformó en una herramienta fundamental para poder controlar los stocks de Hacienda que tenemos registrados. Pedirle al encargado del campo los archivos que tiene, planillas de stock, o hacerle llevar una planilla de stock. En alguna forma controlar la aparición del ejercicio y la proporcionalidad de machos y hembras, ¿no? Muchas veces pasa que cuando uno se pone a hacer estos controles, entiende que, o puede ver que, por ejemplo, para que me cierre el stock total desde el lado de la administración o desde el contador que está haciendo el control, tengo que poner una aparición mucho mayor de machos que de hembras, y en realidad, cuando vamos a la realidad, que esto no sucede así, debería ser un porcentaje parecido, podemos estar con esa información generando que al encargado del campo tuvo alguna omisión de la información que está elaborando como archivo del campo. Tener presentes los kilos por categoría. Muchas veces vemos que por ahí en las facturaciones quizás no se indica la categoría o el kilaje correctamente, entonces tengo que tener en cuenta cómo interpreto también esa información. Recuerden que tenemos las planillas de los DTE emitidos, esto hoy todo vía el sistema SIGSA de SENASA, y puedo controlar permanentemente las ventas y compras que tengo según los saldos en la contabilidad. Y con esto lo que voy a estar dándole es mucho mayor seguridad y procesos más claros a la información que estoy volcando en la contabilidad, que en definitiva va a ser la que después vamos a usar en la planificación fiscal para poder obtener datos reales, ciertos, y lo que decimos siempre, controlados y auditados, ¿no? Refiriéndonos un poquito a los saldos a favor y proyección de los mismos, en la estructura impositiva del impuesto al valor agregado, nosotros vamos a ver que, no quiero ir muy a fondo con esto porque seguramente la mayoría ya lo conoce, pero la historia de que la actividad agropecuaria siempre fue acumuladora de IVA, tenemos que tener en cuenta que en lo que es el impuesto al valor agregado, las presentaciones pueden ser mensuales, por mes vencido, el pago puede ser mensual o trimestral si tienen beneficio de la ley PYME, o anual para los que tengan exclusivamente actividad agropecuaria. Esto se va a tributar la diferencia entre el impuesto al débito y crédito. El IVA es un impuesto trasladable, que ustedes ya lo conocen en lo que es la operación de mercado, y sí entender que cuando hablamos de saldo técnico estamos hablando de un saldo que se compensa directamente con las ventas y compras, y cuando hablamos de un saldo de libre disponibilidad, va a ser un saldo que está generado por retenciones, percepciones o pagos a cuenta, que me va a permitir pagar el mismo impuesto o compensar contra otros impuestos como pueden llegar a ser anticipos de impuestos a las ganancias. ¿Qué tenemos en la estructura impositiva? Nosotros tenemos un descalce de alícuotas, que es que las ventas son al 10,5% y muchísimas de las compras son al 21%. Esto sistemáticamente va generando saldos a favor si yo no hago otro tipo de actividad o me dedico a gestionar y entender cómo puedo recuperar estos saldos a favor. También hay un descalce financiero entre el plazo de cobro y el plazo de pago que yo tengo de ese débito fiscal. O sea, si facturé y voy a cobrar dentro de 60 días, bueno, tengo que tener en cuenta que el IVA lo voy a tener que pagar yo si no compenso con un crédito fiscal. Y a esto también va a haber que sumarle esto que decíamos hoy de estructuras de siembra, asociación, proyectando los saldos de IVA. O sea, si yo pongo, por ejemplo, un arrendamiento que luego voy a cobrar en especie, quizá cuando estoy poniendo un arrendamiento que no está grabado en el IVA, voy a estar generando una utilidad, no generando IVA, y después sí voy a generar IVA cuando comercialice el producto. También otra realidad que pueden haber notado fue que en las últimas 2 campañas, muchas empresas que venían con créditos fiscales acumulados llegaron a absorber mucho más rápido el crédito fiscal, y esto se dio debido a que quizás ya habían estado con los insumos comprados, congelado el tipo de cambio, y el incremento de los precios de los commodities y el aumento del tipo de cambio
generó que las ventas hayan tenido un débito fiscal superior y hayan podido consumir el saldo más rápido. Esto, les recuerdo, estoy hablando de generalidad, no en cada una de las empresas en particular, que hay que analizar cuánto puede ser un saldo importante y cuánto no, ¿no? En el IVA de la actividad agropecuaria tenemos, decíamos, la reducción de alícuota, lo que hablamos hoy del CISA y el control de devoluciones de IVA. Esto va a ser fundamental para poder administrar estos saldos a favor, cómo estamos con los mismos, y pensemos que los que tienen IVA agropecuario anual, si llegan a perder esa condición, si yo tengo un saldo anual, si tengo un saldo de IVA a favor muy importante, también debería poner en la balanza si por un tiempo no me conviene, por otras actividades que tenga, consumir ese saldo de IVA, perdiendo la opción de IVA pago anual, y poder entrar con un beneficio PYME de pago de IVA trimestral. Eso quizá me puede llegar a, de acuerdo al volumen del saldo a favor que yo pueda tener, generar, consumirlo y tener el beneficio financiero de no pagar el impuesto del débito fiscal. Recordemos, para tener algunas actividades que podemos hacer en la actividad agropecuaria, si contamos con la maquinaria, por ejemplo, servicios de transporte, ventas de fardos, de rollos, servicios agropecuarios con destino a la alimentación, servicios de picado, ensilado, desmalezado, mantenimientos de alambre. Todos estos son servicios que la empresa agropecuaria puede prestar y que están grabados al 21%. Por lo tanto, quizá prestando algún tipo de actividad que vaya en este sentido, puedo estar generando ventas con una alícuota mayor a la de el 10,5, que es la venta de granos. Acá un punto que fue muy importante, que a partir del 1 de enero 2019, no sé si recuerdan, muchas empresas lo que venían haciendo era hacer lo que se conoce en el mercado como fasón, que es industrializar el grano. O sea, cosechaban el grano y en vez de venderlo a la alícuota del 10,5, lo mandaban a hacer un fasón, o sea, lo mandaban a la industria, obtenían los subproductos y comercializaban, por ejemplo, los subproductos de la soja, como la harina y el aceite. Ahora, que a través de una modificación del artículo 95 de la ley de IVA, lo que se hizo es incorporar a los subproductos de la soja con la misma reducción de alícuota. Entonces esto generó que el que comercializa su producto de la soja no va a tener ese diferencial de alícuota de IVA para poder aprovechar. Por lo tanto, mucha gente que hizo esto, que incluso gente que se asoció para hacer una planta para poder industrializar, bueno, se cortó a partir del 1 de enero de 2019. Sí es importante porque algunas personas, por ahí charlando de este tema, me han comentado que también siguen haciendo lo que son subproductos del maíz, por ejemplo. Eso sí sigue vigente. Esto solo se modificó para subproductos de soja. Y ya refiriéndonos a lo que es el CISA y el control de retenciones, sí, lo que les queríamos dejar es la herramienta. No sé cómo vendrán con saldos de devolución de IVA que tengan del lado del fisco en lo que hace a las retenciones agropecuarias, pero sí sepan que una retención agropecuaria debería cobrarse dentro de los 45 días aproximadamente, o sea, desde que el exportador o el acopiador le genere una retención de IVA. Si uno hace toda la declaración sistémica de esas retenciones, debería poder cobrarlas dentro de los 45 días. Si esto no pasara, a través del artículo 69 de la resolución 4310, que no les quiero decir los números, pero lo van a tener en el material, los números de resolución, van a tener el procedimiento por el cual uno debe presentarse a la FIP como quien llama el pronto despacho, y pedirle al fisco que se le vencieron los plazos para los cuales tiene que pagarme la devolución. Para esto hay que informarlo con un formulario 206 de una nota, y adjuntar las liquidaciones primarias de granos para poder realizar el cobro de las devoluciones.
Los que no vienen gestionando este tema, tengan en cuenta que en lo que es el CISA, que es en la página web de la FIP, incorporan este servicio. Hay un lugar que se llama Consulta de Devolución de Retenciones, y ahí ustedes pueden ver lo que es régimen de devolución de retenciones y pueden ir viendo liquidación por liquidación cómo el fisco va haciendo el control sistémico de aprobándolas y pagándolas. Y a través de otro servicio que se llama pago de devoluciones, pueden ver cuándo efectivamente el fisco les hizo una transferencia por un pago de retenciones de IVA granos. El mensaje que queremos transmitir es que las liquidaciones de granos, todo pasa por un control sistémico. Por lo tanto, lo que debemos saber en la gestión es si esas liquidaciones de granos nosotros las tenemos controladas, o sea, si sabemos todas las liquidaciones de granos que tenemos emitidas, si sabemos el pendiente de cobro, eso es importante, o sea, si yo sé de todas las ventas de granos que hice y que me retuvieron, sea un acopiador o un exportador, cuánto tengo en manos del fisco pendiente de que me devuelvan, y si conozco los plazos, porque para los que estén manejando, por ejemplo, un presupuesto financiero, yo voy a tener que saber en qué plazos voy a ir cobrando estas devoluciones de retenciones de IVA agropecuarios. Dentro de esa gestión también ver si vamos revisando, si lo vamos revisando y qué control estoy llevando, ¿sí? Y en el caso de que tengamos algún control sistémico, quizá tengamos que corregirlo nosotros o reclamarle al acopiador exportador que, por ejemplo, informó mal un número y que yo voy tiene que rectificar alguna declaración jurada para que se me dispare directamente el control sistémico de la FIP y poder cobrar esa devolución. Y también la gestión de liquidaciones primarias de granos vinculadas a si todos los contratos que yo tengo abiertos o que tuve abiertos en alguna campaña están cerrados y con sus aplicaciones correctas. Alguna experiencia nos ha indicado, por ejemplo, de que cuando uno revisa, por ejemplo, agarra 2, 3 campañas y controla los contratos que se hicieron y las condiciones comerciales, muchas veces puede encontrar, por ejemplo, descuentos mal realizados o bonificaciones y rebajas mal aplicadas, kilos pendientes por liquidaciones finales, y quizá cuando uno agarra eso y controla, muchas veces haciendo un trabajo de control, uno por ahí reclamándole a 2 o 3 operadores con los cuales operó el mayor porcentaje de ventas, quizá puede llegar a estar recuperando un saldo importante que si no lo gestiono desde el lado de la empresa agropecuaria, desde el lado del productor, nadie me va a llamar para terminar de cancelarme esos saldos, ¿sí? Eso es un poco el mensaje también de necesidad de control que tenemos en el sector. En lo que hace, ahora freno un segundo para ir viendo, que voy viendo que en el chat van poniendo alguna cosa, algunas preguntas. En lo que hace a ingresos brutos... Perdóname. Sí, Mónica. Cuando me des la indicación, te leo las preguntas que he resumido del chat y de las preguntas y respuestas que nos han enviado. Dale, perfecto. Ahí termino esta de saldos a favor y charlamos lo que hay hasta el momento. En lo que hace a certificados de no retención y percepción, un poco el objetivo que queremos transmitir, también saldos a favor en las jurisdicciones provinciales, esto es vinculado a, algunos sabrán que existe lo que se llama el convenio multilateral, que es cuando un productor opera en varias provincias y tiene, por ejemplo, producción y comercialización produce y comercializa en otra, o directamente tiene varios campos en varias provincias, está bajo las normas de lo que se llama el convenio multilateral. Lo que hay que saber acá es que el convenio multilateral se va a regir por presentaciones mensuales y presentaciones anuales, donde yo voy a estar determinando cómo mi negocio, en esos coeficientes va a estar cómo mi negocio se ve, está organizado, digamos. En esos coeficientes yo voy a ver en cada provincia qué porcentaje de participación y de operación y volumen tengo. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que estos coeficientes se forman por tanto las ventas como las compras. Entonces quizá no es lo mismo que yo opere en una jurisdicción en la que no estoy inscripto que en la que sí estoy inscripto. Seguramente voy a tener algunas consecuencias impositivas si no tengo esto presente.
para entender un poco qué puede estar pasando en esto, nosotros vamos a generar saldos a favor en ingresos brutos a través de los agentes de retención y percepción cuando estemos comercializando. Tengo que tener muy presente qué alícuotas estoy aplicando cuando liquido el impuesto de los ingresos brutos y aplicar cada ley provincial correctamente. Esto recordemos que para ingresos brutos cada provincia tiene su código fiscal, que el código fiscal fue el que creó el impuesto en su momento, y luego las leyes impositivas que se van actualizando todos los años, por lo general es en el mes de diciembre de cada año, que lo que va a establecer es las alícuotas a las que van a estar grabadas esas actividades. Por lo tanto, tengo que tener un amplio conocimiento de eso para pagar la alícuota correcta, no pagar ni de más porque voy a aumentar mi costo fiscal, ni de menos porque va a venir ese fisco provincial a buscarme porque estoy declarándole de menos. Decíamos la importancia de comprando y vendiendo en una provincia que no estoy inscripto. Esto puedo llegar a tener, por ejemplo, una retención agravada. Esto que ya lo mencioné anteriormente, una retención agravada me puede llegar a estar generando un saldo que termine siendo un costo directamente impositivo. Y sí tener en cuenta que mi negocio pudo haber cambiado respecto a origen-destino cuando hablo de producción y comercialización. O sea, si yo soy un contribuyente que solamente estoy en Tres Arroyos y produzco en Tres Arroyos y comercializo en Tres Arroyos, bueno, voy a estar inscripto, por ejemplo, como un contribuyente local de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si de repente mi negocio empieza a ser más beneficioso desde el lado comercial, entregar en un puerto o entregar en Santa Fe o en Córdoba, en cualquier otra provincia, tengo que analizarlo desde el lado administrativo para ver qué consecuencias y qué costos a nivel de ingresos brutos tiene esto y si tengo que inscribirme en la nueva provincia o no. Decíamos que los coeficientes no se determinan solo por las ventas, sino también por los gastos en las jurisdicciones. Este concepto de que muchas veces, por ejemplo, si yo voy a hacer una compra grande de insumos y tengo un presupuesto de una empresa que me entrega en provincia de Buenos Aires y tengo un presupuesto de una empresa que me entrega en Córdoba y el de Córdoba son 5 pesos menos que el de Buenos Aires, ¿le voy a comprar el de Córdoba directamente? No. No pensemos que solamente porque me pasó 5 pesos menos le voy a comprar al de Córdoba directamente. Tengo que hablar con ambos proveedores, saber si son agentes de percepción, saber si es una jurisdicción en la que yo estoy inscripto y saber qué impacto impositivo va a tener esa factura cuando me facturen la compra de insumos. Y otro tema para cuando uno tiene saldos a favor en las jurisdicciones que tenemos que gestionar y uno quiere pedir estos certificados de no retención y percepción como para bajar los saldos a favor, como otra estrategia, tengamos en cuenta que los fiscos se toman su plazo para esto. Sabemos que siempre no son los plazos que están determinados por las resoluciones, sino que a veces tienen demoras, y además que cuando voy a pedir un certificado de no retención o percepción, todos los fiscos se reservan la facultad de pedirnos mayor documentación para tratar de analizar por qué estoy pidiendo este tipo de certificado. Finalizando ya esta parte, ¿cómo sigo con este tema de los saldos de ingresos brutos? Si yo nunca me dediqué a gestionar este tema, mañana le pido al contador los 3 últimos M03, que es la declaración jurada mensual. Si me quiero meter más a fondo, perdón, vuelvo al punto 1, le pido los 3 M03 y miro qué saldos a favor. Van a encontrar una columna, provincia por provincia, que van a encontrar una columna que va a decir impuesto a pagar o saldo a favor. Yo voy a mirar la de saldo a favor y voy a mirar en la evolución cómo vengo. Si ese saldo viene creciendo, tengo que preguntarme por qué viene creciendo. O sea, por qué yo vengo en una provincia incrementando mi saldo a favor y nunca disminuye. Bueno, esto nos está dando un mensaje de que quizá hay alguna agente de retención que me está reteniendo de más o me está reteniendo una alícuota incrementada que no corresponde porque mi actividad tiene una alícuota menor. Tengo que hacerme varias preguntas sobre eso. Si el saldo se mantiene, todo indicaría que va en línea las retenciones y los regímenes estos de pagos a cuenta con lo que estoy tributando. Y también, si está disminuyendo, estaríamos en línea a lo que se determinó en este CM05, que es la última declaración jurada de armado de coeficientes, y el que quiera entrar un poco más a fondo en esto puede analizar los papeles de trabajo de cómo se arma el CM05. Como mensaje final de este tema, proyectar
y qué puedo hacer en cada jurisdicción para reducir los saldos a favor, y también tener un exhaustivo control en nuestra contabilidad de las retenciones sufridas y percepciones, ya que hay muchas provincias que ya me permiten, tienen en su plataforma web, tienen una forma de poder consultar las retenciones y percepciones, y yo puedo chequear en la contabilidad que esté registrando lo mismo. Eso también nos va a ayudar en los procesos claros y tener una contabilidad al día y auditada. Bueno, Mónica, si querés, vemos algunas preguntas. Dale, Juan, ¿querés mirar en tu WhatsApp que te enviamos un mensajito para el tema de la cámara mientras yo voy leyéndote alguna pregunta? No, Perfecto. la pregunta, Perdón, pero no venía mirando el no WhatsApp. hay problema, no hay problema. La primera pregunta que nos llegó es si es muy complicado pedir el cambio de fecha de cierre de una sociedad anónima. En ese caso, ¿cómo habría que argumentarlo y de cuánto tiempo requiere ese trámite? Ok. Perdón, que me quedé mirando. Eh, el cambio de cierre de una sociedad anónima lo van a tener que hacer vía una modificación del estatuto. Y bueno, hoy los tiempos realmente no los conozco cuánto puede estar demorando. Acá lo que tienen que hacer es una modificación del estatuto y aprobarlo por los registros públicos de comercio. Así que esto va a ser, ahí veo Genial, la cámara. bien. Eh, Sí. y Lleva bueno, hay que ver en este contexto decía, perdón, de registro público de comercio, en qué plazo uno, si bien lo puede preparar rápidamente haciendo una modificación de estatuto, que va a ser por escritura, después lo va a tener que presentar en el registro público de comercio y hacer el trámite vía IGJ o en el caso de Provincia de Buenos Aires, Dirección de Personas Jurídicas. exacto, que los plazos son más largos. Sí. Otra pregunta que nos hacían es respecto de los arrendamientos de parcería. ¿Qué opinión tenías respecto de la carta oferta? La carta oferta, la realidad, yo creo que la carta oferta ya está muy instaurada en el sector. Yo personalmente la utilizo y creo que gran parte de las personas en las que estoy en contacto la utilizan todo el tiempo. La opinión mía es que funciona perfectamente. La realidad es que uno tiene que tener algunas consideraciones para hacer una carta oferta, para que justamente no sea interpretado por el fisco provincial como un contrato entre partes, ¿no? Recordemos que la carta oferta, el objetivo es no tributar el impuesto de sellos, por lo tanto tiene un esquema particular, digamos que es una propuesta que una parte le hace a la otra y la otra tiene que aceptar. Hay algunas particularidades que no se debe reproducir lo mismo que dice la propuesta en la aceptación de la oferta, algunas condiciones que hay que tener en cuenta, pero yo creo que es una modalidad contractual totalmente aceptada. De hecho, incluso si uno va al CISA, por ejemplo, a registrar un contrato, la carta oferta está prevista como una modalidad contractual y creo que en el mercado se está utilizando muchísimo. Por lo tanto, algunos abogados lo que por ahí interpretan que el contrato entre partes tiene una mayor seguridad jurídica, porque también tiene la certificación de firmas y el impuesto de sellos. La realidad es que si uno hace una carta oferta donde certifica las firmas de ambas partes, como para que también le dé una fecha cierta a esa firma, obviamente es importante tener en cuenta esa certificación de firmas para que haya una intervención de otro, de un profesional donde le esté dando esa fecha cierta, ¿no? Si no, yo puedo hacer una carta oferta de un día para el otro y firmarlo entre las partes, eso sí no va a tener ninguna validez. Bien. Bueno, otra pregunta es que en el caso de compra al contado de Hacienda que estuvimos viendo, ¿cuál sería el monto de pérdida por ajuste por inflación? El monto en ese ajuste va a ser la base que estábamos viendo en ese ejemplo, o sea, la base de ese mayor pasivo computable por el índice de inflación de todo el año y por la alícuota del impuesto a las ganancias. O sea, si yo tenía esos 2.450.000, lo voy a tener que actualizar
todo un año completo, porque eso entra en el ajuste por inflación estático, del ajuste por inflación impositivo, y lo actualizo por un año, y a eso le voy a aplicar la alícuota de impuesto a las ganancias. Bien, acá un socio nos aclara y nos comparte una opinión que es: buenas tardes, muy buena la charla, soy contador público y productor, y me parece importante aclarar en el ejemplo de compra de vacas financiado que el beneficio por valor a costo fijo es muy superior al perjuicio impositivo por la ganancia por inflación del pasivo tomado. Es importante tomar el costo impositivo de las decisiones de financiación, pero no supeditarlas a él, sobre todo que el ajuste por inflación se tomará por sexto. Sí, muy bueno, muy bueno el comentario ampliando eso. Sí, está bueno decir que el ahorro que yo voy a tener, digamos, el beneficio de lo que está diciendo en ese mensaje es el beneficio que voy a tener en esa compra de Hacienda es muy importante en este ejercicio, es muy importante en este ejercicio de impacto directo, y el que voy a tener en el ajuste por inflación, en la primera normativa del ajuste por inflación era del cómputo que se puede tomar un tercio por balance, y actualmente, para ejercicio cerrado a partir del 31 de diciembre de 2019, es un sexto. Por lo tanto, ese efecto del ajuste por inflación que yo comenté, se diluye mucho más en el tiempo que el beneficio que estoy teniendo por la compra. Perfecto. Bueno, una pregunta que nos hacen: después de la multinota, ¿no hay que ir al tribunal fiscal, el abogado o el contador? Sí, lo primero que hay que hacer es a través lo primero que hay que hacer es lo que se llama poner en mora al fisco, que es esta presentación de pronto despacho, digamos, agotar la vía administrativa. Una vez que yo hice el pronto despacho y fui al fisco y le notifiqué que se agotó la vía, que tiene agotados los plazos administrativos para la devolución de las retenciones, ahí ya tengo habilitada la vía judicial. La vía judicial, a través seguramente de un recurso de amparo, donde ya voy a tener que tener alguna asesoría de un abogado para que me acompañe en toda esta presentación. Hace unos años fue algo muy, muy común, muchas empresas del sector lo hicieron. Tengo entendido que últimamente vienen pagándose esta devolución de retenciones, así que hoy no sería un recurso en lo inmediato, pero sí es correcto. Primero hay que pedir el pronto despacho y después avanzar por la vía legal. Bueno, otra pregunta dice: ¿qué posibilidad habría de formar una cooperativa de productores para así achicar los gastos fiscales? No lo sé, Abel. No, la parte de constituir una cooperativa no lo tengo analizado. Me interesa el tema, no es la primera vez que me lo han preguntado, así que me lo voy a anotar como un punto pendiente para analizar, pero no tengo una respuesta Dale, para la constitución de la cooperativa, digamos. dale, no hay problema, lo dejamos para otro momento. Un comentario también que nos hacía: que un problema de acumulación de ingresos brutos surge cuando se compra insumos en empresas que generalmente se encuentran en Cava. Esto que hablábamos de los distintos distritos, ¿verdad? Claro, sí. Sí, comparto eso. Después nos piden si podemos aclarar el tema de aportes a SGR. Sí. Ahí me llegó una, no sé si me llegó por privado o me llegó también una anterior que dice: si compro dólar MEP Sí. a 140 y al 31 de diciembre el dólar cotiza a 85, esto genera una pérdida registrable en el ejercicio. Exacto. Este es un gran tema que se está debatiendo bastante y que muchas empresas lo están analizando. Es correcto el comentario que están haciendo de que si uno compra un dólar a 140, cuando llega la evaluación, o sea, lo hace a través de un bono, de estos bonos que cotizan en pesos y en dólares, entonces uno puede acceder a moneda extranjera. Cuando llega el cierre del ejercicio fiscal, lo va a evaluar al tipo de cambio oficial, y lo que uno entendería es que estaría registrando es una pérdida en el ejercicio, una pérdida por diferencia de cambio. Es correcto, o sea, entenderlo de esa forma es correcto. Conozco muchas productores o empresas que me han comentado que lo van a hacer. Sí, les comento que hay una circular del fisco, que después se las puedo
compartir, después, Mónica, estaría bueno por ahí que les compartas mi mail y teléfono a los asociados si alguno necesita algo, pero le voy a pasar a la persona que consultó esto una circular de, creo que es del año 2015 o 16, donde el fisco se expidió sobre este tema y habla de las diferencias de cambio generadas justamente por el dólar MEP y el dólar oficial. Y lo que dice esta circular es que el fisco no considera que un quebranto, una pérdida por la diferencia de evaluación de este tipo de cambio, sea un quebranto admitido para el ejercicio, para el impuesto a las ganancias. Yo cuando lo vi, lo analicé este tema, lo consulté con algún tributarista. Algunos te dicen, es la interpretación del fisco, pero lo hizo a través de una circular que no tiene la fuerza de la ley para poder hacer esta maniobra. Por lo tanto, hay tributaristas que, al que quiere hacerlo, están dispuestos a acompañarte al tribunal fiscal a defender esta operación. Pero bueno, puede ser algo que pueda llegar a ser observado por el fisco. Pero en definitiva, agrego este comentario de esta interpretación. También la interpretación fue muy cuestionada porque el fisco en esa interpretación lo que habla es de la pérdida, pero no habla de la ganancia. O sea, si esto se generara al revés, no te habla de la ganancia que no la toma en cuenta. Entonces es como que no sería socio en la pérdida y sí en la ganancia. Pero es un tema bastante discutido. Si me escribís después por privado, la persona que me escribió ahí, les comparto la circular. Perfecto, sí, estamos tomando nota. Bueno, entonces sí, la pregunta de si podemos aclarar el tema de aportes de SGR. El tema de aportes de SGR es la posibilidad que yo puedo hacer si llego a tener un excedente de fondos en la empresa, puedo, si tuviera un excedente, por ejemplo, 2 millones de pesos que sé que no lo voy a utilizar y digamos, con la lectura financiera de eso, lo puedo colocar en una SGR, inmovilizarlo por 2 años, y ahí este se denomina el socio protector. Hay muchas SGR que están bastante cubiertas de socios protectores, pero también hay muchas SGR que se van aprobando o van ampliando el cupo de socios protectores y de encaje que pueden tener, y se abre muchas veces a la búsqueda de socios protectores. Es una buena alternativa para invertir. Sí tengo que tener en cuenta que inmovilizo esa plata por 2 años, esa inversión va a tener algún tipo de rentabilidad que va a estar grabada por el impuesto, pero lo importante es que esos 2 millones que ponía como ejemplo es deducible el 100% en el impuesto a las ganancias de este ejercicio. Bien. Eso para el lado del protector, ¿no? Del que aporta la plata. Bien, bueno, respecto de la pregunta que nos hacían en primera sobre el cambio de fecha de cierre en una SA, nos preguntan cómo habría que argumentarlo o si en verdad aprueban ese cambio de cierre. Hay que esperar la aprobación del cambio de cierre y hay que presentar balances especiales por cambio de cierre de ejercicio fiscal. Bien. Luego tenemos otra, la carta oferta, ¿va tanto en contratos ganaderos como en agrícolas? Sí, aplica en las dos actividades. Bien, otra pregunta nos dice José, quiero vender el campo y no las vacas. Se trata de una empresa unipersonal. ¿Puedo arrendar el campo a una persona y capitalizarle las vacas a la misma persona? De esa forma pagar ITI y no impuesto a las ganancias por la venta del campo al cabo de los 2 años. La estoy leyendo de vuelta. O sea, acá el tema del ITI hay que tener en cuenta la fecha de adquisición del campo. O sea, si es anterior al 1 de enero de 2018, aplica el ITI, y si es posterior, aplica el impuesto cedular, que es la diferencia de precio de venta y precio de compra. Acá lo que está diciendo es, puedo arrendar el campo a una persona y capitalizarle las vacas a la... Sí, es anterior. Ah, perfecto, ok. Sí, en ese caso te aplica el ITI en cabeza de persona física. No hay problema de cómo tenés el campo digamos, en esos 2 años arrendado, inexplotado, digamos. Bien, tenemos alguna pregunta más que entró por el chat. ¿Qué opina de las SAS para sociedades agropecuarias familiares?
Yo lo de las SAS, sinceramente, como contador no lo he trabajado mucho. La realidad es que cuando salió el régimen de la sociedad por acciones simplificadas, eh, surgió con un esquema de que para mi forma de verla no estuvo tan claro cómo iba a ser todo el esquema de información y envío de los archivos, entonces no la seguí utilizando. También teniendo en cuenta que al mismo tiempo que estaban publicándose las SAS, salió el tema de la SRL, que también obtenías el quit y la inscripción por un día, entonces no tengo experiencia en lo que es las SAS. Por lo tanto, les diría que a los que lo tienen, sí, tienen que tener un contador que esté vinculado al régimen de información de las SAS, pero también conozco del mercado que hay muchas SAS con mucha información desactualizada justamente por la complejidad del sistema de información. Pero porque yo no lo conozco porque no lo tengo analizado, no es que debe haber colegas que seguramente lo estén haciendo muy bien. Acá una colega nos aporta que la circular que mencionabas es la 5 del 2014. Ah, perfecto. Sí, había dicho 2015, yo 5-2014, buenísimo. 2014. Gracias por la información. Bueno, Se ve que ya la tenía vista. alguna pregunta más. Dice, ¿el aporte a SGR se deduce de la base del impuesto o del impuesto determinado? El aporte de la SGR se deduce de la base del impuesto. Bien. Bueno, acá ya nos están dejando la dirección de mail después para que le compartamos la información sobre la circular. Si te parece bien, Juan Martín, hacemos un break de 5 minutos y Perfecto. enviamos la votación que comentábamos antes para una posibilidad de planificación fiscal agropecuaria número 2, donde tengamos una práctica. Así lo Ok, dejamos a él, bárbaro. nuestro socio. Nos quedan dos temas. La idea por ahí después en la segunda parte vamos a tener que ir un poquito más rápido con este tema de novedades impositivas para poder ver bien lo de planificación fiscal al final, pero bueno, trato de hablar rápido ahora en la segunda parte cuando viene. Bien, vamos a poner entonces la votación para ustedes. Bueno, ya estamos terminando la votación, vamos a tomarnos 5 minutos de break y vamos a retomar la segunda parte. Gracias a todos por participar.
Bueno, les cuento que estamos finalizando la votación, solamente 10 personas indicaron que no, por lo tanto vamos a empezar a trabajar en lo que sea el nivel 2, con un ejemplo práctico y presupuesto sobre planificación fiscal. En breve les vamos a estar informando y contando las novedades. Marisa, te cuento que la charla va a estar, y para que todos también sepan, va a estar colgada a partir de mañana en nuestra web www.mutualdan.com.ar, y como comentábamos al principio de la charla, también les vamos a enviar por mail lo que es todo el PowerPoint que estuvo trabajando hoy Juan Martín y un Excel que vamos a ver ahora en la segunda parte. En unos minutitos más ya retomamos. Les hago una consulta. La persona que estaba preguntando respecto del cambio de fecha en el estatuto, lo tenemos como espectador anónimo y tenemos un socio que quiere compartirle su experiencia y queríamos, si puede por favor pasarnos sus datos al WhatsApp de la Mutual, así los ponemos en contacto. ¿Qué pasó, Juan? Hola Juan, si estás por ahí, ya vamos a ir retomando para poder ver la segunda parte, que tenemos bastantes temas para analizar todavía. Sí, Vamos a sí, ir tomando, perfecto, Mónica. bueno, vamos a ir Ah, tomando nota de las preguntas y al finalizar esta parte las vamos a responder, así llegamos a ver todos los temas que teníamos pensado. ¿Te parece, Juan? perfecto. Sí, sí, perfecto. No sé por qué no, ahora me volvió a pasar lo mismo que al inicio, que no puedo arrancar el video. Capaz que me tenés que actualizar algo. Ya la miramos. Igualmente la pantalla se sigue viendo, ¿no? La pantalla se ve perfecto. Ok, bárbaro.
Sí, de todas formas también, Mónica, si alguna pregunta queda, si hay muchas preguntas y quedan ahí en el tintero, me las pasás y vamos haciendo devolución mañana a través del canal de comunicación de la Mutual. A ver, Ahí Juan, está, ahí está, ahí volví. perfecto. Muchas Perfecto, gracias por la gracias. ayuda acá, mis compañeros. Bueno, seguimos así, podemos meter todo el material. Te decía, Mónica, no sé si me escuchaste, pero cualquier cosa, alguna pregunta que quede o que sea medio parecida, alguna que ya contestamos, me las pasás y mañana a la mañana le damos respuesta a cada uno que la emitió, ¿eh? Perfecto, tomamos Sobre todo nota. para no pasarnos de las 9 de la noche, respetamos el horario. Bueno, ¿sigo? Sigamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de novedades impositivas y de gestión también, le llamo yo, relevantes para el sector. Eh, Algunas cuestiones a tener en cuenta. Registro fiscal de operadores de la cadena de la carne. Tengan en cuenta los que venden Hacienda, están inscritos en este padrón de registro fiscal de operadores de la cadena de la carne. Este padrón es el que tienen que estar activos para que cuando cobran el IVA de la venta de Hacienda, cobren el 10,5% de IVA en la cuenta. Si ustedes no están inscritos en este registro, van a tener la retención del IVA discriminado. El comentario que sí quería transmitir es que este registro es bastante sensible en su operación, o sea que si ustedes sensible a los controles sistémicos, o sea, si yo, por ejemplo, no presenté una declaración jurada de ganancias o se me cayó cualquier actualización, este registro automáticamente entra en suspensión y esa suspensión dura 60 días. Dentro de esos 60 días, si yo subsano, por ejemplo, presento la declaración jurada, esto ya automáticamente vuelvo activo. Pero no pasa así si el sistema, durante los 60 días, yo no subsané el error y me pasan a excluido. Una vez que me pasaron a excluido, tengo que volver a entrar al sistema a inscribirme como activo nuevamente. Así que tengan en cuenta esto, siempre estar preguntando al contador cómo están con esto, o si saben que, por ejemplo, todavía no presentaron ganancias porque cualquier cuestión que estén revisando, sepan que este registro puede estar caído y pueden tener un problema en la venta de Hacienda. También transmitir en venta de Hacienda que en algunos casos hemos seguido viendo algunas intenciones o facturas de facturar una factura de crédito, una factura electrónica común con una venta de Hacienda. Recuerden que esto ya no está más disponible desde el año 2016. Hay una resolución que lo que está haciendo es tener una liquidación del sector pecuario, ¿sí? Como tenemos en el régimen de granos la liquidación de venta, la liquidación primaria y secundaria de granos, en la Hacienda también tenemos una liquidación específica que vamos a tener que cumplir como norma de facturación. Tengamos en cuenta, ya el miércoles es 30 de septiembre y cierra este mes, arranca un nuevo vencimiento del CISA, que es durante todo el mes de octubre. Yo voy a tener que declarar la tenencia de granos al 30 de septiembre, o sea, el corte al 30 de septiembre. Recordemos que en el esquema anterior era al 31 de agosto. Desde octubre de 2018 que tenemos el nuevo CISA, esta información es al 30 de septiembre. Todos los cultivos, qué stock de granos tengo, y también dentro del mes de octubre voy a tener que declarar la superficie de la siembra de la fina. Por lo tanto, sobre todo la gente de cercanía de Tres Arroyos, cebada y trigo es el momento que van a tener que informar. Tanto en cebada como en trigo, también tienen que tener en cuenta cuando armen la información de que van a tener que, además de las hectáreas sembradas, en la declaración poner la variedad que están sembrando. Así que esto ya ahí cumplen con el requisito de AFIP y de INASE también. Un punto que quería rescatar como novedades que tienen que tener en cuenta en lo que es planificación, proyección fiscal, impuestos a pagar, es, no olvidemos la ley de, lo que se llamó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que fue la Ley 27.541, que se sancionó en diciembre de 2019 con el actual gobierno. Se hicieron varias modificaciones al régimen impositivo,
entre las cuales, como comentó un colega en uno de los comentarios, que el ajuste por inflación pasó de 1/3 a 1/6, eso se hizo a través de esta ley. En esta ley se modificó todo el impacto de bienes personales para personas físicas, y también esta ley lo que hizo fue incrementar, duplicar la alícuota del impuesto a los bienes personales, acciones y participaciones. Que este impuesto es el que pagan las sociedades en cabeza de sus socios. Por eso los socios, cuando hacen una declaración jurada, no pagan bienes personales por su participación en la sociedad. Esto es porque ya lo pagó la sociedad en cabeza de ellos. Este impuesto era el 0,25% y para el periodo fiscal 2019 pasó al 0,5%. Esto quiero que lo retengan un cachito porque ahora lo vamos a hablar en el impuesto a la riqueza. El impuesto a las ganancias, también esta ley modificó la alícuota de impuesto a las ganancias. Si nosotros hubiéramos estado con la ley anterior, el año 2020, en curso, ya hubiera estado grabado al 25%, pero esta ley de diciembre de 2019 estiró un año más la aplicación del 30%. Por lo tanto, si vamos al esquema de abajo, 2020, 30%, seguimos con 30% de alícuota de impuesto a las ganancias, y recién va a disminuir para el 2021 el 25%. Muy importante que tengan tramitado el certificado PYME. Recuerden que esto es muy sencillo hacerlo. Hoy la Secretaría de Pymes, en comunicación con la AFIP, ya nos ponen esta información en lo que se llama el domicilio fiscal electrónico, y es muy importante tener este trámite cumplimentado porque todos los beneficios hoy de la AFIP vienen a través de estar calificados como PYME. Recuerden que hay una tabla para la actividad agropecuaria de si uno califica como pequeña, mediana, como mediana tramo 1, mediana tramo 2, hay una calificación de acuerdo al nivel de facturación, pero es importante que tengan el certificado vigente. Un tema que estos últimos días no se viene hablando, y se venía hablando durante los primeros, les diría hasta agosto, lo que veníamos hablando era todo el tema de la moratoria y qué moratoria iba a salir. Recuerden que se venía pidiendo en todos los sectores, no solamente en el sector agropecuario, una moratoria actualizada para los que hayan tenido complicaciones en este periodo de la pandemia, y salió la moratoria. La ley 27.562 se promulgó el 13 de agosto y se reglamentó el 16 de septiembre. Se reglamentó el mismo día que salió, no sé si recuerdan, esta última novedad del tema del tipo de cambio, de que hubo mucho ruido una noche, y el otro día se reglamentó directamente con el tema de algunos incrementos de tipo de cambio. Fue el mismo 16 de septiembre que salió la reglamentación de esta moratoria. ¿Qué puntos importantes tenemos que tener en cuenta para esta moratoria? Acá se van a poder meter deudas con obligaciones vencidas al 31 de julio de este año, que la moratoria anterior solo podíamos meter con deudas hasta el 30 de noviembre del 2019. Ahora vamos a poder incorporar al 31 de julio. La fecha va a ser hasta el 31 de octubre, a la cual vamos a poder hacer el plan. Se va a permitir el acceso a todas las empresas. Sí tengan en cuenta las empresas que no son pymes, que pueden llegar a tener alguna restricción para la distribución de dividendos. O sea, si yo no soy pyme y me voy a incorporar en esta moratoria, puedo llegar a tener por 2 años la imposibilidad de distribuir dividendos o ir al mercado único de cambios, por ejemplo, operar con dólar MEP. Esto no pasa para las pymes, lo aclaro por las dudas, ya sé que la mayoría pueden ser, seguramente sean pymes. Establece un premio a cumplidores, a contribuyentes cumplidores. Esto creo que es una parte de la norma que se puso por la sensación que siempre hay en el sector de que cuando uno no paga los impuestos, mejor lo pateo para adelante, total ya va a venir una moratoria, una condonación de intereses, y lo arreglo más adelante. Acá la norma viene con un beneficio para los cumplidores, que ahora se los comento. Los que tengan activos en el exterior van a tener que repatriar al menos el 30% de los activos antes de 60 días de constituida la moratoria. Esto creo que no va a aplicar mucho, ya que muchos ya analizaron este tema para el tema del pago a cuenta de personas físicas que hubo con activos en el exterior, y haciendo el mismo análisis no creo que se genere, pero está disponible. Y la primera cuota del plan va a ser el 16 de diciembre de este año. O sea, voy a hacer el plan hasta el 31 de octubre, la primera cuota la voy a pagar el 16 de diciembre. Recuerden que esto también permite reformular planes anteriores.
que yo vengo con otra ley. Acá lo que van a tener que hacer es la comparación de un plan con otro, y tengan en cuenta de comparar misma información, ¿no? O sea, no, si me queda del plan anterior, me quedan 20 cuotas y en el plan nuevo lo voy a poner a 60 cuotas, bueno, tengan en cuenta que hay un interés de financiación que les va a estar ensuciando la comparación de la lectura de lo que están queriendo comparar. Como punto importante, la tasa va a ser el 2% mensual fija y luego va a ser variable, 2% mensual hasta mayo de 2021, y luego va a ser variable con la tasa Badlar, que la tasa Badlar es una tasa que la determina el Banco Central a través acá se los dejo escrito, a través de un promedio que ofrecen las entidades bancarias por los depósitos a plazo fijo. El punto que sí les quería comentar como importante, que me parece muy importante, son para los que sepan que no tienen que meterse en esta moratoria, los que sean personas físicas van a poder incrementar hasta en un 50% el mínimo no imponible, y las sociedades o explotaciones unipersonales van a poder amortizar aceleradamente cualquier tipo de inversión que hagan en activo fijo. O sea, si yo, por ejemplo, me compro una maquinaria, voy a poder impositivamente amortizarla en 2 años. Por lo tanto, esto pasa a ser un punto importante para los que no tengan que meterse en la moratoria y tomar un beneficio fiscal que les pueda ayudar a nivel de costo impositivo. Otro de los puntos importantes después de lo que es la moratoria es el impuesto a la riqueza. Esto es lo que estamos esperando todos, que todos los días estamos obteniendo alguna información nueva y rumores de qué está pasando con el impuesto a la riqueza. La información es, el viernes pasado, que yo de hecho tuve que modificar algunos temas hoy porque estaban vinculados a modificaciones que hubo el viernes, hubo un dictamen de mayoría en diputados donde se aclararon muchas cosas. Se determinaron algunos temas. Por ejemplo, se hablaba que iba a ser el patrimonio el 31 de diciembre de 2019, lo que iba a estar grabado, y ahora se aclaró que es a la fecha de la sanción de la ley. Por lo tanto, esto, como se lo define este impuesto como un aporte extraordinario solidario, ahora creo que también quieren incluir la palabra obligatorio, va a estar destinado a un patrimonio, a otra foto que no es la del 31 de diciembre. Entiendo que esto lo han hecho para que no se haga una analogía con el impuesto a los bienes personales y uno ya diga que se está grabando el mismo patrimonio a un mismo momento. Va a ser para los que superen los 200 millones de pesos. El proyecto incluiría los inmuebles rurales. Este es un punto muy importante porque, si recuerdan, los inmuebles rurales están exentos del año 2018-2019 de lo que es bienes personales, y este proyecto trae las valuaciones de bienes personales, y digamos, todo debe evaluarse a efecto de la ley de bienes personales, pero no incorpora las deducciones. Por lo tanto, si no incorpora las exenciones, no va a incluir la exención de inmuebles rurales. Por lo tanto, un productor que tenga un campo que evaluado a la ley de impuestos de bienes personales pueda llegar a superar los 200 millones de pesos. El tributo no va a ser coparticipable, va a tener una afectación específica que ahora se las voy a comentar. Sí, se están grabando bienes que ya fueron grabados por el impuesto a los bienes personales. Esta es una realidad que se deberá discutir en el Congreso si esto es un impuesto confiscatorio o que tenga una doble imposición. Se va a aplicar a las personas, no a las empresas, y va a tener una escala en el país y una escala en el exterior. Sí, qué aspectos importantes tenemos que saber: que también a los tenedores de las acciones, como grava también las acciones de los socios, si yo tengo, por ejemplo, una sociedad que vale a nivel patrimonial 500 millones de pesos, esa sociedad, lo que estamos interpretando del proyecto de ley es que esa sociedad, que ya pagó este impuesto que les decía hoy de bienes personales, acciones y participaciones del 0,5%, además los socios, por su participación accionaria, van a tener que tributar el impuesto a la riqueza. En el caso de que sean, por ejemplo, 2 socios y la evaluación de la empresa sea 500 millones de pesos, ¿no? Bueno, la incógnita también es cómo se van a evaluar los inmuebles rurales si no aplica esta exención. Y el gobierno estima recaudar 307.000 millones de pesos y alcanzar unos 9.200 contribuyentes. Personalmente creo que si esto llega a impactar sobre los inmuebles rurales, va a ser mucho mayor la base de contribuyentes alcanzados que
que 9.200. Y aparentemente va a salir publicado para fin de octubre, principios de noviembre. Esto también para advertir, no solo va a tener una carga impositiva, fiscal, sino también esto se va a tener que exteriorizar seguramente a través de alguna declaración jurada. Así que también vamos a tener que, acá trabajo con el contador para determinar este impuesto los que superen los 200.000 millones de pesos. Acá tienen, les dejo la escala en el país, que los que ya la habían visto tengan en cuenta que esta escala la modificaron el viernes, así que esta escala es nueva, es de este proyecto, de este dictamen del viernes, y la escala para bienes en el exterior. Yo tengo que involucrar, para ver en qué escala entro, tengo que sumar el total de mis bienes para ver si estoy alcanzado por el impuesto o no, en el país o en el exterior. Acá tienen la afectación del impuesto, cómo queda la afectación del impuesto en ese 100% de recaudación, cómo se va a distribuir. Se los dejo en el material para que lo puedan ver. Y determinación y plazo del impuesto, la FIP va a ser la encargada de recaudar esto. Lo que me parece interesante que sepan es el artículo 9, en su último párrafo. Fíjense que lo que dicen que cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos a aporte durante los 180 días inmediatos hiciera presumir, bueno, acá lo que el fisco se está asegurando es que si detecta, como va a ser a la fecha de sanción de la ley, si detecta un movimiento extraño dentro de los 180 días anteriores a la sanción de la ley, puede llegar a realizar un ajuste en el caso de ver alguna maniobra destinada a evadir este impuesto, ¿no? Ahora, como mensaje también de la gestión, ¿qué queremos decir? Que en este mercado factura el comprador. O sea, si ustedes venden granos o venden hacienda, por lo general, si no lo hacen a través de una liquidación de venta directa, en el caso de la hacienda, pero en el caso de los granos lo podemos ver con mayor frecuencia, siempre cuando yo vendo, el que me está facturando es la otra persona, es el sujeto comprador. Por lo tanto, tengo que poner especial atención en la gestión y en el control de lo que me está liquidando. Poniendo importancia, por ejemplo, en lo que son los gastos de comercialización, diciendo que este ingreso bruto no depende solamente del precio por cantidad, sino que va a depender del ingreso bruto menos los gastos de comercialización, y ahí voy a tener mi ingreso neto, ¿sí? Ahora, si yo me quedo como la figura del medio, sentadito en el sillón, levanto el teléfono, vendo 100 toneladas de soja y me quedo sentadito esperando la transferencia, y bueno, seguramente me esté ahí en el camino, algunas piedritas me van a romper la cabeza y voy a estar siendo ineficiente. Ahora, si estoy como la figura de la derecha, como estamos muchos contadores seguramente así todos despeinados, a veces controlando las liquidaciones primarias de granos, acá le estoy poniendo mucho control y mucha gestión, y puedo tener mejores resultados a través de controlar los gastos que me están debitando. Sí tengan en cuenta también esto del control, cuando la otra parte, que es la que me está facturando, sabe que yo controlo y que voy a estar encima del número, también se va a cuidar más cuando me tenga que hacer una liquidación. Así que es importante controlar y transmitir eso a toda la organización. Esto que decíamos que el productor recibe no solo depende del precio y del rendimiento, bueno, me adelanté un poquito esta filmina, pero cuando se sabe que la otra parte controla, se tiene más cuidado. Esto es algo importante. En lo que es gestión de la FIP, sí tengan en cuenta el tema de acreditaciones bancarias y facturación total. Hoy muchas inspecciones están saliendo por las diferencias entre la facturación total que tienen las sociedades versus las acreditaciones bancarias. Así que tengan especial cuidado cuando por ahí usan la cuenta de la empresa para hacer un pase de un cheque o hasta un tema personal del socio. Tengan en cuenta que la FIP nos puede llamar por la diferencia de acreditaciones y después tener que explicar esta diferencia. Y también para estar atentos a tener una base de proveedores limpios, hay una consulta que pueden chequear, que es la base de facturas apócrifas, donde ustedes pueden tener, los que tengan un sistema contable o algún registro de todos sus proveedores, chequear que no sean proveedores apócrifos para tener un filtro de qué facturas no tomar, ¿no? Esto que es muy común a veces en nuestro mercado, que por ahí uno me hizo un servicio de siembra, después me llama y que no me va a facturar, que me va a facturar su hermano porque él no tiene el monotributo activo, y bueno, todas estas cuestiones que ya todos bien conocen en la gestión agropecuaria. Vamos un poquito rápido a las proyecciones en las empresas del agro y estado de situación. Ya yendo a lo que es planificación fiscal a fondo, planificación fiscal desde el lado de decir, hoy estoy parado
yo tengo que conocer, hacer un diagnóstico de mi situación y los objetivos que quiero cumplir. Importante lo que venimos hablando en toda la charla de una contabilidad sólida y ordenada, teniendo procesos claros. Esto va a ser lo que me va a permitir tener un prebalance, una proyección sobre una base que esté auditada y controlada. Esto me va a ayudar mucho a este proceso de proyección fiscal. Por otro lado, la contabilidad también nos va a dar una visión general para la toma de decisiones. Esto es, nosotros prestamos principal atención de que la contabilidad, cuando yo a un gerente de una empresa o a un socio o al productor que va al campo y está con ese número en la cabeza, poder sentarlo un día y mostrarle en una pantalla cómo viene el número contable para que vea si está alineado, realmente está buenísimo y es compatible la contabilidad con cómo uno va llevando el negocio comercial, pero por ahí se le está escapando en eso un costo impositivo o determinados gastos que no tiene en la cabeza y que terminan formando una gran parte del margen agropecuario. Y esto que también decimos es destinarle principal énfasis en este trabajo y dedicarle tiempo, porque los que estemos determinando acá, nosotros en la sociedad tenemos un socio que es el Estado recaudando impuestos, por lo tanto, una porción de mi renta se va a ir a través de impuestos y es donde nosotros tenemos que estar maximizando esta proyección. Una frase, tenemos que evitar que nos gane la diaria, esto en un artículo de Diego Curat en La Nación de agosto, decía esto, la diaria, uno muchas veces está con todos los temas de la diaria, de factura, de esto, que voy al campo, que vuelvo, que cargo, que no sé qué, pero nunca me detengo a pensar, a controlar, a mirar para el futuro. Y esta frase que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. O sea, acá Peter Drucker, muy trillada esta frase y muy de la facultad, pero realmente entender que lo que nos vaya a pasar más adelante sea producto de una decisión que fuimos conscientes y que la tomamos hoy, y que lo que me vaya pasando en el camino realmente sean desvíos que pueda ir corrigiendo como empresa. Entonces, ya yendo a la planificación fiscal, nosotros podemos hablar de una contabilidad real, tener un periodo proyectado y realizar ajustes impositivos. Ajustes impositivos en función a cementeras, a stock de granos, a stock de, por ejemplo, de agroquímicos, de fertilizantes, a stock de granos que tengamos acopiados. ¿Y qué necesito hoy como empresario agropecuario para comenzar a planificar? Yo les dejo, después les va a llegar en un Excel, en un modelo, pero solamente para que ustedes tengan como borrador algo. La idea, lo interesante es que se lleven la idea, decir, bueno, yo armo un proyectado de una contabilidad real, por ejemplo, al 30 de septiembre, que corta el miércoles, yo voy a preparar el IVA en el mes de octubre y voy a tener una contabilidad real al 30 de septiembre, la puedo volcar en un resultado operativo y un proyectado, ¿sí? Por octubre, noviembre y diciembre, un proyectado. Este proyectado, ¿qué va a formar parte de esto? Que también, como decía Mónica, por ahí en un nivel 2 de esta charla, poder trabajar con la planificación fiscal a fondo, con un caso práctico, con números, y también hablar del tema de presupuestos. Muy importante trabajar con presupuestos. El empresario tiene que saber cómo presupuestar, el encargado de confección de ese presupuesto tiene que saber que las ventas estamos tomando precios futuros, o un tipo de cambio futuro, si el tipo de cambio que tomo es ROFEX, cómo ajusta cada una de las partidas de mi presupuesto vinculados a precio de los granos, tipo de cambio, inflación o cualquier incremento que ustedes tengan estipulado o ya acordado con un proveedor o cliente. Y es muy importante este seguimiento del presupuesto para ir corrigiendo los desvíos, ¿sí? En esto también a veces trabajamos en algunos talleres con diferentes modelos de presupuestos para que desde un nivel inicial alguien que no lo viene llevando lo pueda implementar. Una vez que tengo este resultado operativo que salíamos de este Excel de acá, de esta plantilla, una vez que tengo ese resultado operativo, voy a verificar estos ajustes que van a hacer a la variación de bienes de cambio, ¿sí? Como puede ser la evaluación de la hacienda, los granos que me están quedando, las cementeras. ¿Qué impacto voy a tener por el ajuste por inflación impositivo? Que ya lo hablamos anteriormente de cómputo de ajuste por inflación impositivo me quedó. Y voy a poder armar algo parecido a esto, que ustedes lo tienen como borrador y que lo van a poder adaptar, de decir, bueno, yo tengo en un periodo, al 30 de septiembre la contabilidad real, un periodo proyectado,
llego a un resultado operativo, al cual a ese resultado operativo le voy a sumar los criterios, que yo voy a tener que trabajar con papeles de trabajo por afuera, ¿no? De este Excel, de decir, bueno, bienes de cambio, cuánto me va a quedar de stock de granos, cuánto fue la sementera del año anterior, que la voy a tener que dar vuelta, y cuánto va a ser la sementera de este ejercicio, cómo van a variar mis bienes de cambio, ¿sí? El ajuste por inflación impositivo, cuánto voy a poder tomar, y ahí voy a obtener un resultado impositivo grabado a el 30% de impuesto a las ganancias. Y luego me voy a poder tomar todos los anticipos y pago a cuenta, como algunos son reales y otros van a ser proyectados porque estoy haciendo un corte al 30 de septiembre. Acá el mensaje que les quería transmitir es: no tenemos que tampoco ser tan detallistas ni ir al 100% de la efectividad del número que estoy queriendo determinar acá. Sí, esto nos va a establecer que con un 80-90% del proceso de la información, yo pueda determinar un horizonte de hacia dónde va mi negocio encauzado, a dónde puedo terminar si sigo operando de la misma forma. Por lo tanto, también va a ser muy importante en este proyectado el presupuesto y trabajar con la parte comercial o el que hace la proyección de las ventas, cómo voy a vender, a cuánto voy a vender, con qué stock me voy a quedar, la sementera con el encargado de producción, en qué estado va a estar el cultivo al cierre del ejercicio, o si voy a liquidar, o si voy a cosechar y liquidar antes del cierre y no me va a quedar sementera, eso va a ser grano si todavía no lo liquidé. Bueno, tener en cuenta todas esas pautas de presupuestación. Y la diferencia de evaluación de bienes de cambio en la empresa agrícola va a ser el gran trabajo que vamos a tener que hacer con papeles de trabajo anexos, en lo que sea la evaluación impositiva de la hacienda, en la evaluación de los granos, y bueno, sobre todo los que tengan establecimiento de cría, con esto que hablábamos hoy del esquema de evaluación de establecimientos de cría. Una vez obtenidos estos resultados, yo voy a tener acá un impuesto a las ganancias estimado a pagar, ¿sí? Al cual, una vez que tenga esto, todavía me va a quedar poder cerrar el balance y analizar si me conviene y puedo asignar honorarios y dividendos, que serán cuestiones que voy a tener que terminar de darle el broche al cierre de esta planificación fiscal, con cuánto de honorarios o en qué esquema de si me conviene no aprobar honorarios, pagar dividendos, cuál va a ser el esquema que me va a convenir y que voy a tener posibilidad de deducir impositivamente. Y también recuerden que realizar las estimaciones del impuesto a pagar y de los nuevos anticipos, tener en cuenta esto, que si yo digo voy a pagar tanto de impuesto, también tengan en cuenta los anticipos que se van a generar, porque recuerden que al mes siguiente del pago del impuesto se va a tener que pagar el anticipo del 25% y después el 8,33% cada mes, en anticipo mensual. Por otro lado, la contabilidad legal de la planificación fiscal, decimos la contabilidad de gestión y la contabilidad fiscal. O sea, cuando yo armo la contabilidad legal, en su registración me estoy yendo mucho más a la contabilidad de gestión que a la contabilidad fiscal. Esto es porque en la contabilidad de gestión nosotros podemos hacer un seguimiento del negocio, podemos hablar de la multimoneda, esto que importa mucho en la gestión agropecuaria cuando quiero mirar un negocio en dólares, tener, por ejemplo, mi estado de resultados segmentado por centro de costo, por cultivo, o por campo, o por cómo los accionistas o la gerencia lo quiera ver, pasa a ser un punto muy importante de qué sistema contable tengo, cómo quiero profesionalizarme. Va a ser muy importante la gestión de la información. Estamos convencidos que de acá, de cara al futuro, esto viene tomando muchísima relevancia. Y esta contabilidad de gestión nos va a dar una realidad económica, que después va a diferir a la contabilidad fiscal. Esa realidad económica yo la voy a tener que llevar a un criterio de evaluación impositivo, que va a ser la contabilidad sobre la cual voy a tener que proyectar mi impuesto a pagar. Como recomendaciones finales, ¿cómo seguir? Decíamos al principio, ¿no? Evaluar dónde estoy parado, qué puntos necesito mejorar, y cómo lo voy a hacer. Es el eje central de la idea, es que mañana, cuando piensen en qué nos llevamos hoy, sean 2 o 3 puntos que a cada uno le hayan parecido más importantes, sea las novedades, sea el esquema de planificación, sean los puntos importantes para poder decir, arranco a hacer algo. O sea, no en el ir a la acción, paso a paso para no quedar en el camino, y definamos prioridades. O sea, digamos, esta campaña, si estoy en un nivel 0 de todo lo que hablamos, en esta campaña, por ejemplo, puedo atacar
la política de fletes y cómo los controlo, las condiciones comerciales, los contratos, las aplicaciones. Hay un montón de ejes que hacen al control y la gestión de la empresa agropecuaria sobre los cuales puedo hacer foco y establecer mecanismos de control. Y esto, les digo, ir paso a paso porque la idea es buscar metodología de trabajo efectivas y que perduren en el tiempo. No sirve de nada hacer un gran control y un estado de situación y después que nadie lo controle o nadie lo siga en el tiempo y quede olvidado, ¿no? También, un poco hablando de profesionalización, la posibilidad que nos da este sector, a los que nos gusta trabajar en el mismo, de una capacitación constante, ¿no? De todos los días tener que leer las novedades, de que es un rubro muy, muy específico para trabajar. ¿En qué venimos trabajando? Desde el lado de las administraciones, profesionalizar al sector, decíamos, trabajar con mucho presupuesto, contratos, carta oferta, que esto ya salió en alguna de las preguntas, la importancia del margen en el costo de ingresos brutos, recuperando saldos a favor, controlando liquidaciones, verificando que las empresas agropecuarias tengan las matrículas correctas para poder operar, esto es importante. No es lo mismo ser un productor normal que ser un acopiador o que ser un exportador. Vamos a tener diferentes niveles de cumplimiento fiscal. Y ser un gran eje, la administración, como área de staff en la administración de empresas agropecuarias y en esta consultoría, ¿no? Realmente somos convencidos de que la producción como eje principal en las empresas agropecuarias y vital requiere hoy de las áreas de staff acompañando y estando encima del negocio para agregar valor. Como última filmina, ya terminando, estamos muy sobre la hora, ¿qué llevarnos, ¿no? De hoy? La carga fiscal y los regímenes de información que tenemos en el sector. Es necesario estar dando cumplimiento a esto para ser exitosos en la gestión de la empresa agropecuaria. Hablar de los saldos a favor, miremos el CM03, miremos las declaraciones juradas de IVA, cómo estamos con los saldos a favor, y preguntemos qué podemos hacer. Preguntémoslo. Si no hay nada para hacer, será nada, pero no hay peor gestión que la que no se realiza, y tenemos que hacer foco en eso. Establecer controles de la administración, mucho control, mucho análisis de la documentación. Tenemos que aprender a leer, saber lo que es una carta de porte, saber lo que es una liquidación de granos, conocer esos documentos específicos de nuestro mercado, de nuestro sector, y el eje en la planificación fiscal. Poder a partir de una vez terminado el primer semestre del año, hoy lo hicimos al 30 de septiembre, porque ya estamos en octubre, pero empezar a ver el horizonte de cómo va a cerrar nuestro año fiscal. Bueno, les agradezco a todos, ahora abrimos algunos que se queden con preguntas. Muchas gracias a la Mutual. Ahora nos despedimos un ratito, si querés, Mónica, a ver si llegamos a... Esperemos que les haya sido de utilidad la presentación y vamos a ver algunas preguntas. Hola Juan, bueno, podemos ver algunas de las preguntas. Te enviamos algunas por chat, si querés revisarlas en tu celular. Y si querés podemos leer alguna. Y las que queden ya tomamos nota para poder contestarles por mail. Perfecto, yo no tengo problema, si querés leer alguna... Bien. Acá alguien pregunta, estoy tratando... a la amortización acelerada es también para personas humanas. Para personas humanas, como está escrito ahí, no. Para personas humanas es el incremento del 50% del mínimo no imponible de ganancias. Pero hago la aclaración por las dudas. Personas humanas que tengan una explotación unipersonal, ahí sí, porque el tratamiento de la explotación unipersonal es como si fuera una figura societaria. Por lo tanto, ahí sí aplica la amortización acelerada. Acá hay un comentario de Adriana que dice: tal vez no impacte tanto, hablando del impuesto a la riqueza, los inmuebles rurales, por usar la evaluación de 2017 actualizada. Buen punto, Adriana. Lo que yo decía es, a la norma llevarte a la evaluación de bienes personales, deberíamos estar con una evaluación fiscal 2017, por este año se evalúa 2,20, o sea, la evaluación fiscal 2017 multiplicada por 2,271 nos daba la evaluación fiscal actual. Por lo tanto, deberíamos regirnos a eso. Pero bueno, habría que seguir esperando cómo va a seguir la novedad
de este dictamen que debería seguirse tratando en el Congreso, ¿no? ¿De dónde se puede leer el material para controlar las deducciones de las liquidaciones? Kevin pregunta. Kevin, mirá, hay muchos, de hecho desde la misma consultora Z Group, nosotros hacemos talleres de liquidaciones de granos. Ahora en octubre, si te fijas ahí en las redes, va a haber uno, y también tenés un montón de opciones en el mercado para chequear de control de liquidaciones. La realidad es que el material, te diría que son todas vinculados a resoluciones de AFIP, o sea, el material central de todo esto son las resoluciones de AFIP que establecen el mecanismo de... Bueno, lo que es carta de aporte es bastante viejo porque viene desde la vieja ONCA, del control agropecuario, viene desde esa época, pero todo lo que es liquidaciones primarias de granos es todo resoluciones de AFIP. Bien, sí. También hago una aclaración, mucho de nuestro sector, en lo que hace, mucho lo hacen las resoluciones y también mucho lo hacen las usos y costumbres del mercado. Van a ver cuando se pongan a controlar todo esto que no es lo mismo operar con Cargill que operar con Dreyfus, que operar con COFCO, porque cada uno también tiene muchos sistemas de cómo documentan la información de forma diferente. Bien, una pregunta que nos llegó por chat es si el pago ARPOP por semillas, ¿sabés si es obligatorio? El tema de ARPOB ese es un tema bastante cuestionado porque ARPOB no tiene el carácter institucional como sí puede tener, por ejemplo, el INASE en lo que hace la regalía del cobro de semillas. ARPOB es una entidad que digamos, es una asociación que tienen los que están inscriptos en ARPOB. Digamos, no hay ninguna norma legal que ARPOB pueda reclamarnos eso y ejecutarnos ese pago de regalías. ¿Sí? Sí, yo puedo cancelar las regalías que debo a través de ARPOB, pero ARPOB les diría que es un mero gestionador de cobro de regalías. Bueno, Juan, la mayoría nos agradece la charla, que fue muy buena, muy claro, Juan, muy buena la charla. Espero la segunda parte, ya nos pondremos a prepararla. Muchas gracias, Juan, también nos dice Leonor, muy completa la presentación. Muchas gracias al equipo. Bueno, de todas formas vamos a repasar si nos quedó alguna pregunta sin responder o si nos quieren hacer llegar alguna consulta adicional, ya sea en nuestro mail o al WhatsApp de la Mutual. En el día de mañana lo estaremos respondiendo. Sí, perfecto. O sea, cuando pases el mail con el material, poné mis datos, yo me llaman, me escriben por WhatsApp y me recuerdan que estuvieron acá en la charla y nada, encantado de charlar. Siempre la realidad es que me encanta compartir todo este tipo de... Me gusta mucho la actividad, me gusta mucho el sector y compartir experiencias creo que también ayuda a agregar valor de esto de agregar valor compartiendo esa experiencia y capital, ¿no? Así que muy agradecido también a la Mutual por la convocatoria a través de la consultora y esperemos vernos pronto. Sí, vamos a estar trabajando entonces en la segunda parte y bueno, antes de despedirlos, les cuento las próximas charlas que tiene la Mutual. El próximo 30/9, Clima, Primavera Niña y en Pandemia, licenciado Germán Vicente. Y el 5 de octubre, Perspectivas Económicas y Mercados, del licenciado Carlos Egiaro, que ya es un clásico de nuestras charlas. Bueno, Juan, te agradezco mucho y quedamos preparando entonces la próxima charla. Mañana Perfecto. estaremos enviando entonces todo lo que vimos hoy y el Excel también que nos preparó como un ejemplo para empezar a planificar. Bárbaro. Muchas gracias a todos también por, los vi activos en el chat, con muchas consultas y ese ida y vuelta enriquece un montón. Así que gracias a todos los que se tomaron el tiempo para participar hoy. Muchas gracias a todos por participar y que tengan buenas noches.